Eh, y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Malaquías. Lo que veíamos el martes, lo que estoy intentando hacer es, por una parte, presentar o tomar conciencia de cómo la estructura del libro nos va guiando hacia sus temas principales. Y esto no es algo que ocurra solo en Malaquías. Generalmente la estructura es donde uno va a encontrar los temas centrales, o el tema central y aquellos subtemas que se van interrelacionando entre sí. Recordemos que los libros de la Biblia son, la gran mayoría de ellos son libros que se conciben como una totalidad. Digo la mayoría de ellos porque hay libros como Salmos o Proverbios que a lo mejor pueden en su cantidad tener mucha información y a lo mejor no necesariamente hay una continuidad de principio a fin, aunque uno podría argumentar que eso ocurre en libros como Proverbios y Salmos también, pero a lo mejor es menos evidente y a lo mejor más difícil de detectar. En el caso de Malaquía es un libro que es una totalidad compuesta de muchas parte y la estructura puede llegar a ser compleja para nosotros, pero que para los que estaban oyendo en estos días, en los días de Malaquías, los que están oyendo el mensaje, la manera en que se escribió y la manera en que se ordenó el mensaje, para ellos sería mucho más fácil de detectar que nosotros. Una de las cosas que hoy día vamos a hablar tiene que ver con la audición, los juegos de palabras, la conexión entre conceptos que se escriben similar o que suenan de manera similar y que se utilizan como parte de su estrategia para mantener a la audiencia activa involucrada en lo que se está hablando. El libro de Malaquías, veíamos el martes, no la semana pasada, el martes pasado, este martes que pasó recién, hace 3 días, 2 días atrás, veíamos cómo el libro está subdividido y que cada subdivisión tiene o presenta un tema, digamos, central. Yo hablé de 3 subdivisiones, ¿verdad? Del capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9 del capítulo 2, luego del capítulo 2, versículo 10 al versículo 16, y luego el capítulo 2, versículo 17, hasta el versículo 5 al capítulo 3. Del versículo 6 del capítulo 3 hasta el versículo 12 tenemos otra sección muy importante y que Bernardo menciona, se habla de que el pueblo le ha robado al Señor. El lenguaje sigue teniendo que ver mucho con el culto y sigue habiendo una ofensa, pero hay una diferencia importante con respecto a las 3 secciones que estamos viendo. La sección del capítulo 3, versículo 12 la sección del capítulo 3, versículo 6, hasta el versículo 12 del capítulo 3, básicamente tiene que ver con lo que la gente está robando del Señor. ¿Okay? Le está robando al Señor. Tiene que ver con lo que el pueblo le está presentando al Señor. Esa es la diferencia fundamental. Ambas cosas son una ofensa, pero se distinguen en que esta cuarta sección, ¿verdad? Que no estamos incluyendo en nuestro estudio, esta cuarta sección del capítulo 3, versículo 6 al versículo 12, se caracteriza por lo que el pueblo está robando. Y lo que está robando es muy interesante porque lo que está robando a Dios tiene que ver con lo que los sacerdotes y levitas recibían, que es lo que es el diezmo. El diezmo era para ellos. Había un diezmo que se daba también cada 3 años, que era destinado a la viuda, al huérfano, todo eso. Pero aunque no se especifica, me parece que el lenguaje en esa sección tiene que ver con lo que era destinado para los sacerdotes. Mientras que las 3 primeras secciones que hemos visto, y que vamos a seguir viendo hoy día, se asocian con lo que los sacerdotes están haciendo. Básicamente son los sacerdotes los que están en el banquillo de los acusados, en esta larga sección literaria
que parte en el capítulo 3, versículo 6, perdón, que parte en el capítulo 1, versículo 6, y termina en el versículo 5 del capítulo 3. Son los sacerdotes, es la comunidad cúltica la que está básicamente siendo cargada, ¿verdad? Siendo denunciada por las palabras del Señor. No hemos hablado mucho de la manera, de la forma o del estilo del libro, donde hay esta especie de conversación y diálogo, lo que esto probablemente lo mencioné, que esto probablemente es una especie de diatriba. No creo personalmente que hay una discusión, más bien creo que esta manera de escribir el libro pertenece a esta característica literaria. Estas tres secciones que hemos visto, no he hablado de la sección inicial, que por supuesto es muy importante porque de alguna manera establece el tema del libro, y lo voy a mencionar esto al final, o más adelante en la reunión. Estas tres secciones entonces que hemos visto se dividen entre ellas utilizando un recurso literario que se llama inclusio. El inclusio funciona cuando una palabra o frase o idea clave se ubica al principio y al final de la sección. Entonces, la sección del capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9 del capítulo 2, la sección está enmarcada por la palabra hebrea bazá, despreciar, que es un vocablo muy importante en la literatura del Antiguo Testamento. No vamos a tener tiempo, pero por ejemplo, este es el mismo vocablo que se ocupa en el Pentateuco para hablar de alguien que desprecia los mandamientos del Señor, las instrucciones del Señor. Se habla de David que menospreció la palabra del Señor. Es un vocablo muy interesante y que se asocia con la idea de menospreciar a Dios. Lo cual es algo terrible, ¿verdad? Lo que el pueblo de Dios quiere no es menospreciar a Dios. Lo que el pueblo de Dios quiere es agradar a Dios. Pero lo que el pueblo está haciendo, lo que esta generación post-exílica está haciendo, es despreciar a Dios. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos despreciado? ¿Verdad? Y ahí viene todo el desarrollo de esa idea. El Señor dirá cuando ustedes presentan comida inmunda en mi altar. Y luego dice, ¿en qué hemos hecho inmundo tu nombre? Muy interesante esa relación que se da en el versículo 7. ¿En qué te hemos deshonrado? La palabra deshonrar es mucho más fuerte realmente. Es mucho más fuerte. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego, el animal cojo, enfermo, etc. Así que toda esta idea de despreciar es lo que va a gobernar la idea de esta sección. El Señor va a decir, ustedes desprecian mi nombre, pero mi nombre es grande. Especialmente en el versículo 11 el Señor dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre. Y si hago la tarea de buscarla, ¿cuántas veces aparece la expresión nombre o mi nombre? ¿Alguien la hizo o no? ¿La hermana Rosa la hizo? ¿Cuántas veces aparece la palabra nombre en Malaquía? Oh. ¿Me lo puede decir o me lo puede escribir? No sé. A ver. Usted pensó que yo le iba a dar la tarea y no le iba a preguntar. No sé si se puede escuchar la respuesta o no. A Yo la ver. encontré 7 veces. Bien, muy bien, excelente. Mi nombre, 7 veces. No me acuerdo ahora si son 7 o son más, pero hizo la tarea y me parece un muy buen número, 7. No estoy ahora 100% seguro. Entre paréntesis, una de las peculiaridades de Malaquía eh, eh, es que cada versículo de Malaquía, hace una referencia directa a Dios.
Usted me dirá, ¿no lo hace eso todos los libros? No, no todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. En cada versículo hay una referencia o Dios está implicado, por decirlo de una manera. En cada versículo de Malaquías, Dios está implicado, ya sea que Él está hablando en primera persona, o ya sea que las personas están hablando directamente a Él, o que se está hablando en tercera persona acerca de Él. Pero cada versículo de Malaquías tiene a Dios implícito. Eso ya nos dice que este libro es un libro particular. Y Bernardo, gracias por recordar que llevo bastante tiempo, llevo no sé cuántos años trabajando en este libro y ahora estoy escribiendo, quizás para los que no saben, una tesis doctoral en cuanto a este libro. Así que ojalá que algún día esto se termine, se publique, se traduzca y que pueda estar a disposición de los clientes. Pero sí, uno podría pensar un librito tan chiquitito. Oiga, pero tiene tantas. Imagínense cómo será Isaías, imagínense cómo será Jeremías. No alcanzaría a vivir para completarlo, pero estoy agradecido al Señor por este libro tan pequeño y tan potente. Cada versículo de Malaquías tiene a Dios implícitamente ahí. Y entonces en esta sección que habla de despreciar a Dios, noten ustedes que el versículo 6 comienza así. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, o el siervo teme a su señor, o reverencia a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? La palabra honra es la palabra hebrea kavod, que es la palabra hebrea para gloria. ¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honor? El vocablo bazá, despreciar, es el antónimo, es el antónimo natural del vocablo kavod. ¿Ok? Lo digo de nuevo. El antónimo natural del vocablo basá, despreciar, su antónimo natural es kavod, gloria. Y aquí uno ya puede ver el contraste, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esta sección, del capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9 del capítulo 2, es que está, como ya he dicho, enmarcado, formando este inclusio, está enmarcado por el vocablo basá. Pero también hay un proceso de revertimiento, ¿verdad? Se revierte, donde Dios termina diciéndoles a los sacerdotes que ellos serán hechos despreciables a los ojos del pueblo. Como decía hace un momento, es impensado que Dios sea despreciado. Y el pueblo, sin embargo, y los sacerdotes dicen, ¿en qué te hemos despreciado? Pareciera que no están conscientes, pareciera que no se dan cuenta, pareciera que han llegado a un punto en que no están al tanto de quién es la persona a la cual se están acercando con una ofrenda. Otro paréntesis. Hay una palabra muy peculiar aquí en Malaquías, especialmente para la palabra ofrenda, que es la palabra minja. Minja. Minja es lo que en Levítico 2 se conoce como la ofrenda de grano. ¿Okay? La única ofrenda que no tiene sangre allí, la ofrenda de grano. Minja, lo interesante del vocablo minja, es que es un vocablo muy flexible. El vocablo minja puede significar ofrenda, la ofrenda de grano, o incluso podría significar holocausto, pero minjá también se refiere al regalo o tributo que se presenta a un rey. Esta ambigüedad del término minjá en Malaquías permite asociar la falla del culto y la ofensa y el desprecio que se está haciendo al Señor, lo permite asociar con su identidad. Por eso es que el Señor dirá en el versículo 11, vuelvo a leer en cuanto al nombre, porque ahí corté toda la cosa, ¿verdad? Y le pregunté quién hizo la tarea. Pero en el versículo 11 el Señor dice, porque grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová
de los ejércitos, pero vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmundo en la mesa de Yahvé, es el nombre de Yahvé el que ha sido profanado, es el nombre de Yahvé el que ha sido insultado. El desprecio hacia el Señor se expresa de manera natural por medio de lo que se le está ofreciendo y por medio de lo que se le está atrayendo. Finalmente el Señor dirá en el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová o a Yahvé lo dañado, porque yo soy el gran rey. Aquí dice, porque yo soy gran rey, pero bien puede incluir el artículo. Porque yo soy el gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre, otra vez, es temible sobre las naciones. Otro paréntesis. Ningún profeta y ningún otro libro de la Biblia, excepto Salmos, utiliza la expresión gran rey para el Señor. Yo soy el gran rey. Solamente aparece en el Salmo 46, 47 y en el Salmo 95. Esto tiene mucho que ver entonces. Mientras más grande es la fama, el prestigio, las virtudes, la majestad y la gloria de la persona, ¿verdad? Mientras más grande es eso, más grande es el insulto cuando se le presenta lo que se le presenta. Ahora, la segunda sección por el vocablo prevaricar o la palabra desleal, que es otra palabra interesante. Esta palabra aparece de manera muy equilibrada, estructuralmente hablando, en esta sección, y se asocia con la idea de ser leal o ser desleal, más bien. Y en el versículo 10 se habla de esta prevaricación que Judá e Israel y Jerusalén ha cometido, porque ha profanado, dice el versículo 11 del capítulo 2, el santuario de Yahvé, el cual él amó, y se casó con la hija de un Dios extraño. Aquí el sentido tiene que ver probablemente con matrimonios mixtos, con hombres que se están casando con mujeres extranjeras, con todas las implicancias que eso tenía. Ahora, Dios no prohibía esto. El mejor ejemplo es el caso de Ruth, que fue bienvenida en la comunidad, sino más bien la advertencia tiene que ver con el cónyuge pagano iba a ejercer sobre el cónyuge israelita o judío. Esto se considera entonces como una deslealtad. Una deslealtad. Claro, vemos cómo va produciéndose un descenso, despreciar a Dios irremediablemente va a llevar a la deslealtad. Despreciar a Dios va a llevar a la deslealtad a nivel vertical, pero luego a nivel horizontal, como vemos del versículo 13 en adelante de esta sección, donde el Señor habla de aquellos que están divorciándose de la mujer de su juventud. La tercera sección está marcada por la palabra justicia, la palabra hebrea mishpat. Y este vocablo enmarca la sección entre el versículo 17 del capítulo 2 y el versículo 5 del capítulo 3. El consiguiente descenso parte con despreciar al Señor, continúa con siendo desleal a Él y a mi prójimo, lleva irremediablemente a actuar de manera injusta. A actuar de manera injusta y a considerar a Dios como ausente, como un Dios que no se preocupa, que no le interesa la justicia. Versículo 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Cuando decís, o ustedes dirán, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, o cuando dicen, cualquiera que hace mal agrada a Yahvé y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, un pueblo que desprecia a Dios se ve reflejado en su ofrenda. Un pueblo que es desleal a Dios se ve reflejado en los matrimonios exógenos y
capítulo 3. Ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El desprecio por Dios, que se ve reflejado en las ofrendas, la deslealtad a Dios, que se ve reflejado en matrimonios exógenos y divorcio de la persona correcta. Ahora vemos también que replica a nivel de prójimo, a nivel más general, cuestionando o por cuestionar la justicia de Dios. Noten ustedes el versículo 5 del capítulo 3. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia o que no hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Como ellos cuestionan la justicia de Dios, en el versículo 17 del capítulo 2, terminan actuando de manera injusta hacia el prójimo. Estas tres secciones que hemos visto se aglutinan, ¿verdad? Son tres secciones, cada sección se divide por un inclusio, pero estas tres secciones se aglutinan en otra sección literaria marcada por la construcción entre el verbo y la frase, entre el verbo temer, o el vocablo temer, y la frase dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 5, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la única dos veces en Malaquías donde aparece la raíz verbal yará, temer, temor, más la expresión dice Jehová de los ejércitos. Esa construcción solamente aparece en estas dos partes. Y esto es importante, porque si decimos que la estructura nos ayuda a entender el principal tema teológico, entonces esta manera de estructurar esta sección nos arroja luz para entender cuál es la razón de que el pueblo esté cometiendo estos tres pecados: desprecio por el Señor, deslealtad hacia el Señor y cuestionamiento de la justicia del Señor. ¿Qué es lo que estas tres cosas tienen en común? En la ausencia del temor del Señor. Este es el fracaso, este es el problema, esta es la razón, este es el problema de fondo. El problema de fondo es que el pueblo ha perdido el temor del Señor. Y cuando se pierde el temor del Señor, realmente no hay nada que restrinja, dirija, preserve a la persona, o en este caso, incluso al pueblo de Dios. Perder el temor de Dios significa perder la brújula. Perder el temor de Dios significa que ya no hay nada que va a actuar, que va a afectar mi manera de conducirme en esta vida. Muy interesante que la idea del temor del Señor en el Antiguo Testamento, y especialmente en la Torá o en el Pentateuco, no solamente tiene que ver con una actitud hacia Dios, sino también con una actitud hacia los demás. Por ejemplo, el Señor dice que uno debe tener temor del Señor en no alterar las balanzas, por ejemplo, de las pesas. Eso, una persona que alteraba las balanzas, las básculas para el peso, era una persona que no estaba teniendo temor del Señor. Una persona que estaba hablando mal a un sordo, ¿verdad? Un sordo no puede escuchar, es una persona que no tiene temor del Señor. En otras palabras, el temor del Señor se convertía en un regulador, no solamente en el culto y en mi acercamiento hacia Dios, sino también en mi trato a los demás. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué es lo que lleva a la pérdida del temor del Señor?
según Malaquías. Malaquías nos va a ofrecer la respuesta también, y lo va a hacer de la misma manera, enmarcando, ¿verdad? Enmarcando una estructura todavía mayor. Y lo que ahora les voy a proponer es que hay una estructura todavía mayor que incluye todas las anteriores. Y esta estructura está determinada y enmarcada por una palabra y también por un juego de palabras. En este sentido, el vocablo clave es el vocablo ver. El vocablo ver solamente aparece 2 veces en Malaquías. Aparece en el versículo 5 del capítulo 1 y aparece en el versículo 8, en el versículo 18 del capítulo 3. No aparece más. Y como me parece que este vocablo ver, ra'a, está funcionando como un inclusio también, aglutinando todo lo anterior. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que refuerza esta propuesta de estructura. Es que en hebreo hay muchísimas utilizaciones del sonido, de los juegos de palabras. No sé si han escuchado hablar de la palabra paronomasia. La palabra paronomasia se asocia con sonido, con juegos de palabras, con palabras que se pueden relacionar entre sí por la manera en que se escriben o por la manera en que suenan. Hay diferentes tipos de paronomasia, pero generalmente una paronomasia permite esta asociación entre vocablos. Muchas veces esta coincidencia de sonidos o coincidencia de consonantes va a producir una asociación que invita al lector a reflexionar sobre esa asociación. Por ejemplo, una paronomasia en español que también tiene que ver con una polisemia, ¿verdad? Y la palabra, si yo digo hola, hola, si yo digo hola, hola, ustedes pueden entender que estoy saludándoles con hola, hola, pero si yo estoy al borde del mar y digo hola, hola, estoy saludando a la ola y ya la segunda ola no es con H, sino que sin H. Es una especie de juego de palabras, ¿verdad? Donde 2 palabras, en este caso, suenan igual, pero se escriben diferente. Son palabras diferentes, pero suenan igual. Esta es una clase de paronomasia. En el caso de Malaquías, hay varios ejemplos de paronomasia y juegos de palabras, pero lo que nos interesa particularmente es la que aparece en el versículo 5 y versículo 6. En el versículo 5, mire lo que dice. Bueno, tengo que leer antes. ¿Cuánto me queda? Me quedan 20 minutos más IVA. Mejor hago los minutos en UF, porque están tan alta los UF que me rinde más si hago los minutos en UF. Dice el versículo 2 del capítulo 1. Yo os he amado, otra peculiaridad de Malaquías. Ningún otro libro comienza así. No hay ningún libro en la Biblia que comience así. Dios hablando. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. Y lo interesante es que dice por mano de Malaquías, pero el que habla es el Señor. Yo os he amado. La idea es yo os he amado y los sigo amando. Y la respuesta viene y dice, pero ustedes dirán, la Reina Valera dice, y dijisteis. Me parece que una manera de traducir todas las veces que aparece esta expresión, y dijisteis o decís, etcétera, debería ser así. Pero ustedes dirán, como una especie de contrarrespuesta, pero ustedes dirán, ¿en qué nos amaste? La construcción en hebreo sugiere, como bien, se traduce bien en qué, pero esa expresión en qué es una exigencia de evidencia. Muéstranos.
danos evidencia, muéstranos de qué manera nos has amado. Aquí estamos, en el período del Imperio Persa. Tú dijiste, Señor, por medio de Ageo, por medio de Zacarías, que vendrían grandes días para Jerusalén. Todavía no vemos nada de eso. Estamos bajo el pesado yugo del Imperio Persa, tenemos que pagar tremendos impuestos, todavía no tenemos absoluta seguridad. Mira el templo que tenemos, no se parece nada al templo que tuvo Salomón, menos se parece al templo de glorioso que habló Ageo, habló Zacarías. ¿De qué manera nos has amado? Danos evidencia, muéstranos. El Señor va a hacer una muy breve recordatorio, trayendo a la memoria a Esaú y a Jacob como naciones. Mientras que Esaú ha desaparecido, y aunque intenten reconstruir su ciudad y su cultura y su nación, el Señor dice, si ellos intentan construir, yo voy a derribar. ¿Por qué? Porque mi pacto no es con Esaú, mi pacto es con Jacob. Muy sencillo. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y vuestros ojos lo verán. O, y veréis con vuestros ojos. Y como resultado, diréis, sea Yahvé engrandecido. Otra palabra importante en Malaquías, el vocablo grande o engrandecer. Grande es mi nombre entre las naciones. Grande es el día del Señor, etc. Mi nombre sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. El versículo 5 marca de alguna manera lo que va a ocurrir en algún momento. Tiene un sentido escatológico, si quieren. Proléptico, dirán otros. Proléptico tiene que ver con que se dice algo como si ya hubiera ocurrido. Todavía no ocurre, pero se presenta en términos como si ya hubiera ocurrido. Dice, y vosotros y vuestros ojos lo verán. ¿Qué es lo que el pueblo estaba pidiendo? Evidencia. Muéstranos. Pero esto es lo interesante. Todo lo que viene después en Malaquías tiene que ver con evidencia que el Señor les da. Evidencia de que Él sí les ama y evidencia de que el pueblo desprecia al Señor. Y aquí viene la conexión. O antes de la conexión, vamos al versículo 18 del capítulo 3. La Reina Valera dice, y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servirle en el sentido de servirle como servicio al Señor, ¿verdad? El vocablo discernir es el mismo verbo ver. El verbo hebreo ra'á. Es el mismo verbo que se traduce discernir. Y está bien traducido porque el ra'á, ¿verdad? Tiene que ver con un verbo de percepción. Ver no solamente ver con los ojos, ver es ver para entender, ver para discernir, ver para llegar a una conclusión. Versículo 5 del capítulo 1. Y veréis con vuestros ojos y como resultado diréis, sea engrandecido Yahvé, incluso más allá de los límites de Israel. Al final del libro, ya casi al final del libro, el versículo 18, el Señor dice, y os volveréis y veréis. ¿Qué es lo que vais a ver? Vais a ver lo que ahora no veis. Ustedes no ven la diferencia entre el justo y el injusto. Ustedes no ven la diferencia de lo que implica servir a Dios o no. Les da lo mismo. Les da lo mismo ofrecer un animal inmundo, les da lo mismo ser desleales, les da lo mismo tratar mal a la gente, porque ustedes no están viendo. No están viendo. Y aquí viene algo fascinante. Noten ustedes cómo el vocablo temer es un vocablo clave aquí en Malaquías. En el versículo 6 del capítulo 1, el Señor dice, ¿dónde está mi temor? Y hará.
El versículo 5 dice, vuestros ojos lo verán, Raá. Esa conexión es una conexión paronomástica, una paronomasia, un juego de palabras. Raá y Hará. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Ver, Raá, y Hará, temer, es una conexión lingüística, es una conexión de sonido, esta paronomasia. Lo mismo ocurre al final del libro. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. Entonces los que temían a Yahvé y a Hará, hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y Hará, para los que temen a Yahvé y los que piensan en su nombre. Y el versículo 18 dice, y entonces volveréis y discerniréis. Pero otra vez se revierte. Mientras que el orden en el capítulo 1, versículos 5 y 6, el orden es ver, y en el versículo 6, temer, o en este caso no temer. Este es el problema, esta es la raíz de todo el problema. No están viendo. Como no están viendo, no están temiendo. Y al final del capítulo 3, la sección se revierte. Temer son los que temen, los que van a ver. Ahora, usted me dirá, y hermano Pablo, ¿hay algún otro ejemplo en el Antiguo Testamento donde exista esta conexión entre ver y temer? Y la respuesta es sí. Y de hecho, el ver como método, como medio de discernir, como método para entender, llegó a ser fundamental en la vida de Israel. Hay por lo menos 3 ejemplos en los cuales este mismo juego de palabras, esta misma paronomasia, y hará, Raá y hará, en ese orden, ver, por tanto, temo, ¿verdad? El ver va a llevar o va a conducir a temer, temor del Señor entendiéndose como la actitud correcta, la actitud de reverencia y admiración ante la grandeza y la identidad de Dios. Como el tiempo pasa rápido, vamos a Éxodo capítulo 14. Ustedes conocen la historia. Israel ya ha salido de Egipto, aparentemente todo va bien, pero ¿qué es lo que sucede? El Señor lleva al pueblo por medio de un camino difícil y los lleva, básicamente el Señor los lleva a una encrucijada, los lleva a un lugar donde no les queda alternativa sino confiar. Están rodeados por montañas, por el mar y detrás el ejército egipcio. Pero el Señor dice, versículo 26 del capítulo 14, y Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Yahvé derribó a los egipcios en medio del mar. Y los hijos de Israel, y volvieron las aguas y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Noten ustedes el 29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. El 30. Así salvó aquel día a Israel, Yahvé, de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Noten el 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahvé ejecutó contra los egipcios y el pueblo y Hará temió a Yahvé y como consecuencia creyeron a Yahvé y a Moisés su siervo. La misma asociación de ver produciendo la actitud correcta con respecto al Señor, que es temer.
El ver la grandeza de Dios operando, el ver el poder de Dios operando en favor de ellos, les conduce irremediablemente a temer y a creer. Temer, obviamente, significa no, repito, no tener miedo de Dios, sino más bien tener una actitud de reverencia y de asombro ante la grandeza de Dios. Esto llegó a ser fundacional. La misma idea lo vemos más adelante, ustedes lo pueden leer en el capítulo 20 de Éxodo, cuando el Señor desciende al monte Sinaí, se ve esta misma idea de que el pueblo ve la grandeza del Señor. Pero Moisés les dice en el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo, Moisés respondió al pueblo, no temáis, no tengáis miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor delante de vosotros, para que no pequéis. Es interesante porque el versículo 20 dice, no tengan miedo, pero teman. Es decir, no tengan miedo de que Dios esté aquí con todo este poder, pero recuerden que qué grande es Dios. No olviden su grandeza, no olviden su poder. Ustedes han visto que lo grande que el Señor es, por tanto tengan reverencia hacia Él. Noten ahora 1 Samuel capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12, cuando Israel pide un rey, ¿verdad? Y eso el autor lo presenta en términos negativos, pero mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 12, ¿verdad? El Señor dice, Samuel dice el versículo 22, pues Yahvé no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Interesante que aparezca esta expresión aquí, ¿verdad? Grande nombre, porque Yahvé ha querido hacer los pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahvé, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Versículo 24. Solamente temed a Yahvé y servidle de verdad de vuestro corazón, pues considerad, el verbo considerar aquí, el verbo es ra'á, pues ustedes ven cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Otra vez el orden es el mismo. Ustedes ven lo que Dios ha hecho por ustedes, por tanto teman. La misma relación. Vean lo bueno que ha sido Dios con ustedes. Vean, consideren todo lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Cuál es la actitud lógica? ¿Cuál es la actitud que se espera? Que sea un pueblo que tema al Señor. Otra vez el mismo juego de palabras, la misma paronomasia, Ra'a y Hará. Finalmente, el libro de los Salmos, en el capítulo 40, es un testimonio de alguien que ha experimentado la liberación del Señor, alguien que ha experimentado la salvación del Señor. Versículo 3, dice, el 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Miren el versículo 3. Verán esto muchos y temerán. Y aquí la paronomasia es clarísima. Y varios comentaristas lo reconocen. Es interesante que el salmista no dice, oirán esto muchos y temerán, sino que dice, y verán esto muchos y temerán. Otra vez la misma relación. Ver la grandeza de Dios, ver su poder en favor de su pueblo, ver su gloria, ver su majestad, ver su grandeza, va a producir ¿cuál efecto? ¿O cuál es el efecto que debería producir? Temor, reverencia, admiración, asombro ante su grandeza. Y si volvemos a Malaquías, vemos que estas dos palabras que forman un juego de palabras en paronomasia
enmarcan la gran mayoría de los temas centrales del libro. Yo diría, es el tema central. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué el pueblo está despreciando a Dios? ¿Por qué el pueblo está siendo desleal a Dios? ¿Por qué el pueblo está tratando o cuestionando la justicia de Dios y por tanto actuando injustamente hacia el prójimo? ¿Por qué? Porque no temen. ¿Y qué es lo que ha producido la ausencia del temor? Porque no están viendo. Porque ya no son capaces de ver la grandeza de Dios. Por eso es que una y otra vez Malaquías va a decir, ¿cuántas veces aparece la expresión así dice Jehová de los ejércitos? Esa era la otra tarea. ¿Cuántas veces aparece la expresión así dice Jehová de los ejércitos o Jehová de los ejércitos? ¿Cuántas veces aparece? 21 veces. Estoy leyendo los labios de la hermana Marina. Muy bien. 21 veces. Creo que el nombre Jehová de los ejércitos aparece 24 veces, con el verbo 21 veces. Ningún otro libro del Antiguo Testamento tiene una proporción tan alta como Malaquías. Una y otra vez, Jehová de los ejércitos, que entre paréntesis es nuestro equivalente a la expresión Señor Dios Todopoderoso. Ese es el equivalente. ¿Okay? En el libro de Apocalipsis, cuando vemos Señor Dios Todopoderoso o el Señor Todopoderoso, es la expresión Kyrios Pantocrator en griego, que en hebreo equivale a Yahweh Tsebaot, Jehová de los ejércitos. Es el nombre majestuoso de Dios, es su nombre completo. Una y otra vez, el Señor va incluyendo su nombre, Jehová de los ejércitos, Yahvé Tsebaot, Yahvé Tsebaot, Yahvé Tsebaot. Hay expresiones de la grandeza de Dios. Yo soy el gran rey. Desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, mi nombre es grande. Una y otra vez Malaquías va a hablar de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo eso es lo que necesita ver. Ellos dijeron, muéstranos en qué te hemos despreciado, o muéstranos en qué nos has amado. Y hermanos queridos, esto tiene 100% aplicación para nosotros hoy. El concepto que tengamos de Dios va a tener directa relación con la manera en que vivimos. Si tenemos un concepto pobre de la grandeza de Dios, nuestra fe va a ser pequeña, nuestra fidelidad va a ser débil, nuestro amor va a ser inestable, nuestro servicio va a ser defectuoso, nuestra ofrenda va a ser un insulto. Si no tenemos el concepto adecuado, si no nos asombramos. Hermanos, lo que realmente necesitamos como iglesia es tener una visión grande de nuestro Dios. Todos los problemas todos los pecados que tenemos como lucha en nuestra vida, van a tener como raíz en común un pobre concepto de quién Dios es. Esto es lo que Malaquías hace de manera formidable. Malaquías utiliza recursos que ayudan a la audiencia a recordar. Esta gente conoce su Biblia, conoce el Antiguo Testamento. Esa conexión yará y raá, temer, ver, ver, temer, raá y hará, ver, temer, era algo que ellos conocían. Y esto es lo que se conoce como intertextualidad, una conexión que existe entre una escritura actual con una escritura previa. Esta asociación de palabras les llevaría a pensar en el Éxodo, en Samuel, en Salmos, y ver que cada vez que el pueblo vio la grandeza de Dios, respondió de la manera adecuada. Esto es lo que Israel no está haciendo, o lo que Judá no está haciendo. Ellos no están viendo la grandeza de Dios, y eso se ve reflejado en lo que ofrecen al Señor como ofrenda. Se ve reflejado en desprecio hacia Él. Se ve reflejado en infidelidad, en deslealtad, y se ve reflejado en injusticia. El Señor nos ayude a que nuestra visión de Dios sea una visión grande, que sea una visión que nos asombre, que nos lleve a anhelarle y desearle y contemplarle y que afecte eso nuestra vida.
Cuando tenemos una visión como esa, claramente no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanidad, no hay lugar para esas cosas que traen ruina de manera personal y colectiva en la iglesia local también. Bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias que tú eres grande, te has revelado de una manera majestuosa en la creación que vemos y, Señor, por supuesto, en la cruz. No hay un despliegue más grande y asombroso de quien tú eres, sino en la cruz. Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, Dios mismo habitando en medio de los hombres. Qué tremendo despliegue de tu grandeza, de tu amor. Y Padre, con razón el apóstol Pablo hablará de que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo no ha de producir otro efecto en nuestra vida, sino que devoción, reverencia, admiración por la grandeza tuya reflejada en tu Hijo y en la cruz? Tenemos mucho más que ver que lo que Israel vio. Y te rogamos que eso pueda moldear nuestras vidas y generar en nosotros la correcta actitud que tú mereces de parte de tu pueblo. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.